palabra vamos a estar participando de la cena del Señor, así que aguarde ahí su copita para dar la ofrenda del Señor. Esta mañana quiero hablar de lo bueno que es Dios. And we're going to go ahead and get into the sermon. We'll save communion for the end, and we're going to talk about how good God is. Lo bueno que es Dios. We're going to talk about his goodness, Que Dios da más. that God gives us more. Amén. Dios da más. God gives more. Si usted trajo su Biblia, por favor, abra conmigo en Romanos 5. And if you brought your Bibles today, would you open up Romans 8? Romanos 5. Romans 5. Sí, versículo 8. Romans 5, verse 8. Tenemos un Dios que le gusta dar más, que les gusta bendecirnos más. We have a God who loves to bless us more. Lo que el Señor sabe hacer muy bien es bendecir a su pueblo. What the Lord loves to do is to bless his people. Le gusta dar más a su pueblo. He likes to give more Le to gusta his dar people. más a sus hijos. He likes to give more to his children. El problema es que muchas veces no estamos listos para recibir esa bendición. But many times the problem is that we're not ready to receive that blessing. La bendición puede venir en muchas formas. The blessing can come in a lot of different Y muchas forms. veces estamos tan distraídos que no ponemos atención a lo que Dios quiere darnos. And many a times we're distracted and we're not paying attention to what it is that the Lord wants to give us. Cuando Él quiere bendecirte, Él quiere llenar tu copa, dice la Biblia, But the word says that when he wants to bless us, he wants to fill our cups que rebose. and he wants it to overflow. Dios quiere bendecirnos abundantemente. God wants to bless us abundantly. Hay muchos instantes, muchas ocasiones, muchas pruebas, muchas escrituras en la Biblia que comprueban esto, And there are a lot of scriptures in the Bible that prove this, que Dios quiere bendecirnos más, that God wants to bless us more, que Dios quiere darnos más. that he wants to give us more. ¿Sí? Y vamos a ver aquí en Romanos 8, So let's take a look at perdón, Romans 5:8. Romans 5:8. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. And it says, "But God commendeth his love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." ¿Cuándo es que Cristo murió por nosotros? When is it that Christ died for us? Algunas personas tienen la idea de que Cristo murió por solo personas buenas. Some people think that Christ only died for good people. Algunas personas piensan que solo Jesús murió por los judíos. Some people say that Christ only died for the Jews. Pero cuando Cristo murió, But when Christ died, si usted recuerda muy bien, en aquel entonces no había personas buenas. if you remember well or remember what the scripture says, in that time there wasn't any good Escúcheme people. bien, no había personas buenas. There were no good people. Algunas personas dicen que Cristo murió solamente por los cristianos. Some people say that Jesus only died for the Christians. Pues déjeme decirle que en aquel entonces no había cristianos. Well, let me tell you that back in those days, there were no Christians. Cuando Cristo murió no había cristianos. When Christ died, there were no Al Christians. punto de que Él fue crucificado de su muerte, aún no había cristianos. Up to that point in history, when Christ died on the cross, there was no such thing as a Christian. No había cristianos en la tierra. There were no Christians on earth. Así que ¿cómo nosotros nos hicimos cristianos? ¿Cómo nos convertimos en cristianos nosotros? So then how are we Christians? When did we become Christians? Diga conmigo, por medio de su muerte. So you can say with me, it was through his death. Diga conmigo, por medio de su Let's say muerte, it together. Through his yo me death, hice cristiano. I became Amén. a Christian. En que aún siendo nosotros pecadores, dice la Biblia, In that the Bible says that even though we were still sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. En la primera parte dice que Dios muestra su amor para con nosotros. In the first part, it says that God commendeth his love towards us. Ahora, muchas personas tienen en el mundo diferentes dioses, dioses que le adoran, que le oran. Now, in the world, they've created a lot of different gods, different things that people worship in this world. No sé qué Dios ellos tengan, pero el Dios de la Biblia And I don't know about their God, but the God in the Bible, dice que Dios, nuestro Dios, demuestra su amor the Bible tells me that our God commendeth or shows his love towards us. demuestra que es un Dios de amor. He shows us that he is a God of love. Dice que Él cuando demostró su amor por nosotros, And it says that the way he did that
towards us, después de demostrar su amor por nosotros, after showing his love for us, la Biblia no dice que después de ser buenas personas. the Bible doesn't say he showed his love after we proved we were good people. La Biblia no dice que Él demostró su amor después de que nos portáramos bien. The Bible doesn't say that he showed his love when we behaved well. La Biblia dice, aún siendo nosotros pecadores, But it says, while we were yet sinners, aún siendo nosotros pecadores, while we were yet sinners, ¿verdad? Así dice la Biblia. that's what the word says. Ahora teniendo esta fundación, Now, having this foundation, veremos el versículo 9. we're going to see verse 9. Y aquí es una de las primeras partes donde Dios empieza a dar y a bendecir más. And this is where we start to see how God gives and blesses us even more. El versículo 9 dice, Verse 9 says, pues mucho más, much more than, estando ya justificados en su sangre, being now justified by his blood, por Él seremos salvos de la ira. we shall be saved from wrath through him. La primera vez que bendice o que nos quiere dar más, The first time that he blesses us or he wants to give us more, nos dice que nosotros somos justificados it tells us that we're justified por la sangre de Cristo Jesús. by Jesus Christ's blood. ¿Cuántos lo creen? How many of us believe that? ¿Cuántos creen que hemos recibido no solo perdón de nuestros pecados, pero también que hemos sido justificados? How many of you believe that not only did we receive forgiveness, but we've also been made righteous? Deténgase un momento ahí antes de contestarme. Stop right there before you Pero answer en that realidad, question. póngame atención, por favor. But really, let's dive deep and pay Y attention en tu to corazón this. examina. And examine your heart. ¿Realmente creo que yo he recibido el perdón de todos mis pecados y también que he sido justificado? Do I truly believe that I have been forgiven and that I have been made righteous? Y déjeme recordarle que no somos justificados basados en lo que nosotros hacemos o hemos hecho. And let's recall that we're not justified by our own works or by what we do, Dice la Biblia que somos justificados por medio de Jesucristo, but rather por su sangre. the word tells us that we are justified by his blood. Nosotros en los ojos de Dios hemos sido justificados In the eyes of God, we've already been made righteous or por la justified sangre que su Hijo derramó en la cruz. through the blood that his son shed on the cross. Dice una vez más, pues mucho más, Dios quiere darte más, quiere bendecirte más, quiere darte más. And we see at the beginning of that verse 9 where it says much more than. So we're seeing that God wants to give us more. Estando nosotros ya justificados That even though we were already justified en su sangre, by the Christ of Jesus, por Él seremos salvos de toda ira. then we shall be saved from all wrath. Muy claro nos lo está diciendo, It is very clear que here. nosotros somos justificados por la sangre de Jesús We're justified through Jesus' blood. y que seremos salvos de toda ira. And we're also saved from wrath. No solamente de toda ira, pero de toda ira de Dios. Not just any wrath, but God's Muchas wrath. personas creen que Dios castiga y que Dios te quiere castigar. Many people think that God punishes and that he just wants to punish us. Pero un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, But a true believer who's been born again, un verdadero creyente A true en Cristo, Christian or a true believer in la Christ, Biblia dice que nunca estarás bajo la ira de Dios. the word says that you will not be submitted to the wrath of God. Amén. Veo muchas caras serias, como I que see a lot algo of people that pasó are very aquí. serious, Pero like usted something nunca happened. más va a estar bajo la ira de Dios. But let's remember, Eso es we algo de will cual estar not be contento, alegre y condemned by decir, the wow, wrath of God. And that's nunca something más we should estoy be bajo la excited ira de about. Dios. Never again shall we be submitted to the wrath of God. Eso debe poner un gozo en tu corazón y decir, wow, gracias That Señor, should que create a nunca voy a great estar joy in bajo our tu ira. hearts. Sí, nunca más. Never again. La verdad de esto es que cuando Dios nos quiere bendecir y dar más, The truth is that when God wants to bless us and give us more, dice la Biblia que seremos justificados, seremos salvos de toda ira. the word says that we will be justified and we will be saved from wrath. Pero hay algunas enseñanzas hoy en día, But there are some teachings out there nowadays, algunos profetas, pastores, evangelistas, some teachings that are done by prophets and pastors and evangelists, que están diciendo a la gente, where they tell people, que algunos cristianos que lamentablemente se quedarán en el rapto, they say that some Christians will unfortunately be left behind que lamentablemente when Jesus serán returns, castigados. and that they will be punished. Y eso confunde a la gente.
And that confuses people. Eso confunde a un cristiano joven, a un cristiano que apenas acaba de dar su vida a Cristo, lo confunde. That can easily confuse our young people or somebody who's a new believer. Eso te lleva a no entender lo que es verdaderamente el evangelio. And it could lead us to misunderstand the gospel. Pero la Biblia es clara cuando dice que Dios nos da mucho más. But the Bible is Nos very quiere clear bendecir when it más. says that God gives us a lot more and He wants Dice que to bless estando us. ya justificados The word says that we have now been por la justified sangre de Jesús through the blood of Jesus, y que por él seremos salvos de toda ira de Dios. and that because of that we will be Gloria a saved Dios. from His wrath. Amén, aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué nunca estaremos bajo la ira de Dios? So why is it that we won't be subject to God's wrath? ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? ¿Quiere esto decir que Dios no está enojado por todos los pecados o los pecados que hemos cometido? Does this mean that God doesn't get mad at us because of the sins that we commit? Y mire esto, Dios estaba, And let's look at this. God was, dije estaba, ¿ok? God was, past Dios tense. estaba enojado con nosotros God was angry with us por todos los pecados de la humanidad, del ser humano que ha cometido, because of all the sin of humanity, all the mistakes that had been made. pero But cuando Cristo cargó la cruz, when Jesus carried that cross cuando Él cargó todos nuestros pecados en la cruz, and He took all of our sins on that cross, y por eso Cristo se convirtió en un holocausto. and Jesus became a sacrifice. Sí, un holocausto de sacrificio se convirtió. He became a sacrificial offering. Dice la Biblia, porque toda la ira de Dios contra nuestros pecados And the word says that all of that wrath of God that was against us because of the sin that had been committed, toda esa ira, dice la Biblia, que no cayó sobre nuestras cabezas, the word says that that wrath did not fall on our heads. no cayó sobre nosotros, It didn't fall on us, cayeron sobre la de su Hijo Jesucristo. but rather Jesus was the one that carried that wrath. Y esa es la razón hoy en día, hermano, hermana, joven, adulto, And that is the reason, brothers and sisters, por la cual hoy en día nosotros somos justificados for why and how we are justified now y salvos de toda ira de Dios. and saved from that wrath. Su Hijo nos salvó. His son saved us. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por How eso? many Que of su us can Hijo be nos salvó grateful for that? y nos dio, y Dios lo ordenó así que fuera. That the Son saved us, and that's the way that God intended it to be. Así que cuando nosotros decimos Dios nos da más, Dios siempre da más, So when we say that God gives more, that He always gives us more, dice que somos justificados the Word says that we are por justified su sangre through His blood, y por él seremos salvos de la ira. and again through Him we will be saved from wrath. Qué regalo más grande. ¿Quién What te a puede dar beautiful más que eso? gift! What a beautiful gift He's ¿Quién te given puede us. dar más que eso? Who can give us more than ¿Quién that? puede bendecirte más Who que can eso? bless you more than that? Amén. No dejes que venga una persona, un evangelista, cualquier otra persona que venga a hablar y te deje sentir intimidado o con miedo, decir, ay, wow, esa oportunidad, me puedo quedar y Dios está enojado conmigo. No dejes, no permitas eso. So let's not allow anybody to come and disturb our peace and tell us that God is mad at us, that God is angry, that that God's going to punish you like that. No, we need to find peace in God's promise. Usted en la Biblia no puede encontrar ningún versículo You will not find a verse in the Bible que diga que la ira de Dios estará sobre un cristiano. that says that God's wrath will fall on a Christian. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar y ver cómo Dios nos bendice más y nos da más. And so let's keep going and dive into Dice how el it is that versículo God 10. gives us more. Verse 10. Porque si nosotros siendo enemigos For if when we were enemies, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. we were reconciled to God by the death of His Son. Una vez más, esto es increíble cómo Dios envió a su Hijo para So, morir. again, it's just amazing to think about how God sent His Son to die Por sus enemigos. for His enemies. ¿Saben quiénes son los enemigos de Dios? You know who God's enemies are? ¿Saben quiénes eran los enemigos de Dios? Or do you know who God's enemies were? Tú y yo You éramos and I. enemigos de Dios. We were enemies of God. Y fue cuando aún éramos
enemigos de Dios, que Él envió a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados. And although we were still considered his enemies, that is when God sent his son to die for us. Morir por sus enemigos. To die for his enemies. Jesús murió por los enemigos de Dios, Jesus died for God's enemies, por los enemigos de su Padre. the enemies of his Father. Mire y escuche esto claramente. Let's look and see how this says it very clearly. Hoy en día nosotros ya no somos más enemigos de Dios. Nowadays, we are no longer enemies of God. Porque dice la Biblia que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Because the word says that when we were enemies, dice que fuimos reconciliados the word tells us here we were reconciled con Dios. to God. Fuimos reconciliados con Dios. We were reconciled to God. La Biblia nunca habla y dice de que Dios se reconcilió con nosotros. No. The Bible doesn't come and say that God was the one that started the reconciliation. Yeah? Okay. La frase dice, fuimos reconciliados But rather it says that Con Dios. we were reconciled to God. con Dios. Algo en qué pensar ahí, ¿no? Something for us to consider. Dios no tiene ningún problema con nosotros. God does not have Otras palabras. God doesn't have a problem with us. Nosotros somos los que tenemos el problema con Él. We're the ones that oftentimes create problems with God. Nosotros tenemos problemas para acercarnos a Dios. We are the ones that struggle or have issues in coming close to Una God. vez más el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice la Biblia, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. So we'll Wow. look at verse 10 again. It says, For Wow. if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. Aún más así te quiere bendecir Dios. So we see again that God wants to bless us even more. Te quiere dar más. He wants to give us more. Aún así te quiere dar más. Even as we are, he wants to give us more. Hay personas hoy en día, There are people in these days, cristianos hoy en día, dicen que la salvación que hoy tenemos en día, Christians who say that the salvation that we have nowadays, la impresión que tenemos es un poco débil, or the impression that we have is a little weak, que fácilmente la podemos perder. that we could very easily lose our salvation. Que si tú pecas That if you o sin cometes un grande error, or you commit a big mistake, se va la salvación. your salvation is gone. La Biblia dice, y me recalca una vez más, But the Bible says, and we're reminded one more time, que me quiere bendecir y dar más, no solamente más, pero mucho más. that God wants to give us more, not just more, but much more. Reconciliados seremos salvos por su vida, dice la Biblia. That when we are reconciled, we are saved by his life. Y esto es algo diario, And this is a daily thing. diario. Diario tú eres salvo. We are saved on a daily basis. Diario tú has sido salvado. On a daily basis, we are saved. Y la vida que usted tiene dentro de usted And the life that you have inside of you es indestructible en los is ojos de Dios. indestructible in the eyes of God. Usted es un inmortal. You are immortal. Amén. Es de nunca acabarse esto, This is a promise that never ends porque es la vida de Dios, because it is the life of God, su Hijo, la vida eterna. the eternal life that we have through Y his dice la son. Biblia que es de mucho más, And the Bible says that it is so much more mucho más que So cualquier much pecado more que haya cometido. than any sin that you might have committed. Y seguimos leyendo en la Biblia el versículo 15. We continue to read and we go to verse 15. Dice la Biblia, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, It says, but not as the offense, so also is the free gift. sí, perdón. For if through the offense of one, ¿Quién es aquel uno? who is the one? ¿Quién es aquel uno? Fue Adán. Who was that one? It Sí. was Adam. Dice que murieron muchos. Many died because Por of la him. transgresión de uno dice la Biblia que murieron muchos, que fue Adán. Because of the offense of one, many were dead. And in this case, it's referring to Adam. Y esta frase que dice aquí en la Biblia, And this phrase that's in the Bible, muchos, es lo mismo que todos, ¿ok? many,
when it uses the word many, really what it's referring to is all. Porque sabemos que Adán trajo muerte para toda la humanidad. Because we know that Adam, through his action, brought Para todo condemnation to everyone. Y usted sabe que Dios nunca fue el deseo de Dios que esto sucediera. And we know that it was never God's desire for that to happen. Nunca fue el deseo de Dios que el hombre muriera. God didn't want man to die. Dios nunca deseó esto. God did not want that. Dios nunca deseó tener al hombre como un enemigo. He did not want to be enemies with men. Dios considera la muerte un enemigo. God, Dice la Biblia. God considers death to be an enemy. En el principio la intención de Dios no fue la muerte para el hombre. In Déjeme the decirle. beginning, God's intention for humanity was not death. La muerte vino por un pecado. Death came as a result of a sin. Y la Biblia dice que el último enemigo And the Bible says that the last enemy que vamos a poner bajo nuestros pies that we're going to put under our feet es la muerte. is death. Amén. Y la Biblia continúa diciendo en el versículo 15, dice que por la transgresión de uno que fue Adán, murieron los muchos. And again, in verse 15 says, "For if through the offense of one many be dead," Abundó mucho más, diga conmigo, mucho más. and then it says, "much more," Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, Abundó mucho más. hath abounded unto many. Si usted cree que lo que Adán hizo fue grande, If you think that what Adam did was a big deal, porque todo hombre sufrió, because it impacted every single person. todo hombre sufrió las consecuencias del pecado que cometió. Every person has suffered a consequence because of that action. Piense en lo que Jesús, Think about what Jesus, el último Adán, hizo por cada uno de nosotros. the last Adam, what he did for us. Porque dice la Biblia que lo que él hizo fue mucho más. Because the Bible says that what he did was so much more. Nos dio mucho más He gave us so much more. y seguimos viviendo y disfrutando lo que él ha hecho por nosotros. And we continue to live and enjoy what he's done for us. Y sigue diciendo el versículo 17, And it goes on in verse 17. pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, For if by one man's offense death reigned, mucho más much more reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Una vez más, Again, pues si por la transgresión de una persona sola, for if by one man's ¿quién es offense, esa persona? who was that Adán. person? Adam. Por el pecado de Adán la muerte reinó por medio de Because Adán. of Adam's sin, death reigned because of Adam. Una vez más, por el pecado de Adán trajo muerte a la humanidad. Again, it was Adam's sin that brought death onto humanity. ¿La muerte es total? Déjeme preguntarle, ¿la muerte es total? My question to you, is death the complete, total, whole? Porque yo digo que de aquí en 150 años ninguna persona que esté aquí presente estará vivo. It's an absolute, right, for all of us, because I can guarantee that in 150 years, none of us that are in this room are going to be alive. Si a Dios le parece, If it's God's will, pero la muerte es total. but in reality, death is a certain thing. No era la voluntad de Dios, It wasn't God's will, pero Adán trajo muerte but a Adam la humanidad. introduced death to humanity. Pero la buena noticia aquí es But the good news here is que Dios quiere bendecirte aún más, quiere that darte God más. wants to bless you even more. El último Adán, que es Jesús, The last Adam, who quiere is Jesus, bendecirte más. he wants to bless you more. Y dice la Biblia que aquellos que reciben dos cosas And the Bible says that those who receive two things serán bendecidos aún más. will be blessed even more. Dice la Biblia aquí que hay dos cosas. The Bible says there are two things. Los que reciben la abundancia de la gracia Those who receive the abundance of grace y los que reciben el don de la justicia. and those who receive the gift of righteousness. ¿Qué dice? What does it say? Que reinarán
It says that they shall reign en la vida in life por un solo Jesucristo. by one, and that is Jesus Christ. La Biblia dice que Él quiere darte más, The word shows us that he wants to que give Él us quiere more. bendecirte más. He wants to bless Que us more. aquellos que reciben, More, and those who receive, usted, yo que recibimos, you and I who receive la palabra que reciben, the word that we're receiving. y es algo continuo. And it's something continuous. Continuamente estamos recibiendo. We are continually receiving. Cada vez que usted se levante por la mañana, estará continuamente recibiendo. Every time, every morning that you wake up, you will continue to receive. Continuamente recibirás la abundancia de la gracia. You will continuously receive abundance of grace. Y la gracia es para todos aquellos And grace is for all of those. que hemos fallado. Those of us who have sinned. Those of us who have ¿Alguno de failed. ustedes ha fallado? Has anyone in here failed? ¿Alguno de ustedes ha fallado en Has el anyone caminar cristiano? failed in your Christian walk? Sí. Pues para usted hay abundancia Well, de gracia. the good news is that there is an abundance of grace for you. Amén. Hay una abundancia de There's gracia an para usted. abundance of grace for you. Y la abundancia es para todos aquellos que hemos fallado. And that abundance of grace is for all of us who have failed. Uno dice, pero Mauri, yo he recibido gracia. And maybe you say, Pastor, but I've received grace. No te preocupes. Don't worry. La Biblia dice que aquí recibirás gracia abundante. The word says that grace is abundant. Una vez más, la Biblia nos recuerda y nos dice que si usted recibirá estas dos cosas, Remember that the Bible tells us that we will receive these two things. gracia en abundancia Grace in y el abundance don de ser justificado. and the gift of righteousness. Reinaremos en la vida. And then we will reign in life. Reinaremos en la vida gracias a todo por Jesucristo. We will reign in life thanks to Jesus Christ. Y esto es un poco triste y te das cuenta y miras a tu alrededor y dices, bueno, pues ¿por qué muchos cristianos no están reinando hoy en esta vida? And it's kind of sad to think, and when we look around and analyze and say, why are there so many Christians though that are not En vez de ver reigning in tanto life? cristiano reinando y viviendo, Instead of seeing Christians living abundantly or reigning, hay mucho cristiano que está triste, deprimido, we see a lot of Christians that are sad, Enojados. depressed, angry. muchos cristianos que han sufrido bastante, Many Christians that have endured a lot of suffering, que están un poco estresados, who are sin stressed, descanso, with, preocupados, restless, worried, porque en vez de recibir because instead of receiving la gracia abundante que viene de Dios, that abundant grace that comes from God, cuando hemos fallado, when we've failed, o en vez de recibir el don de la justicia, de ser justificados, or instead of receiving that gift of righteousness, cuando uno siente que no está a la par al estándar de ser un buen cristiano, when we start to feel like we're not at that standard of being a good Christian, tratamos de arreglar las cosas por medio de nuestros esfuerzos. we try to fix things or mediate things in our own efforts. Tratamos de reparar nuestros propios pecados We try to fix our own mistakes, y quedamos cortos. ¿Cuántos se han dado cuenta? and we fall short. How Quedamos many of you have cortos. noticed that? We fall short. Y el enemigo nos hace sentir culpables. The enemy makes us feel guilty. Pero déjame explicarte But let me explain que el don de la justicia, that the gift of righteousness, el don de la justicia, the gift of y righteousness, escribe esto, que justicia en el griego significa and I want to highlight here that righteousness in the Greek language, justicia en el griego se define así: the definition of righteousness in Greek is as follows: limpio clean de toda culpa. from all ¿Me está escuchando? guilt or all failure. Limpio de toda culpa. Así que lo que recibimos por medio de la sangre de Jesús Clean of all fault. So anything that we receive through the blood of Jesus, es un regalo. it's a gift. Nos limpia de toda culpa. We are cleansed of all faults. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios How por many eso? of you can thank God for that? ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? How many of you Gracias, can give Señor, glory to por ese God regalo tan For grande que that tú me has great dado. gift that He's given us. Ya no importa. It doesn't matter.
Yo soy limpio de toda culpa. I am cleansed. I am made clean from all guilt and fault and shame. Pero en vez de realizar esto y de darnos y tomar esto, But instead of realizing this and taking this for caemos en nuestro ourselves, propio razonamiento, nuestros propios pecados. we fall into our own reasoning, our own mindset in terms of our sins. Nuestras mentes empiezan a trabajar y pensar cosas, nos hacemos una película y recibimos condenación en vez de salvación. Our minds start to wander and think and think and think, and we receive or accept condemnation instead of grace. En vez de recibir la limpia de toda culpa, recibimos lo opuesto. Instead of receiving that righteousness that cleanses us from all faults, we accept the opposite. Recibimos condenación y pensamos lo peor. We're thinking the worst. We're thinking condemnation. Y por eso es que a veces, And that's why en sometimes, vez de reinar en esta vida, instead of ruling or reigning in this world, estamos debajo de ella o simplemente viviéndola. we are simply living. Esto es un regalo de Dios que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar más. This is a gift that God wants to give us. Más He de lo wants to que give us more. merecemos, se puede More decir. than what we deserve. ¿Usted está entendiendo esta mañana Are you understanding that this morning? que Dios le quiere dar aún más a usted? That God wants to give you Cuando even more. usted falla, Dios te quiere dar más. When you fail, God wants to give you more. Tal vez alguno nos tome 3 días, 6 días, un mes, una semana, un año Maybe for some of us it'll take a couple of days, maybe even a year para recuperarnos, to para recover, regresar a la iglesia, para volver a orar, no sé. to come back to Christ, to start praying again. I don't know. Todo esto demuestra que tú solamente te quieres justificar a ti mismo. But that just tells us that we're trying to find justification on our own. Porque el momento que tú fallas o pecas, te quieres justificar a ti mismo, te quieres culpar a ti, el enemigo quiere poner cosas contra ti. Y así es. That the moment that we make a mistake or that we do something we're not supposed to do, we want to pull away because we're in our own heads about condemnation. Pero este regalo está aquí presente But this gift is here y es diario. and it's daily. Y Dios quiere que tú te recuerdes diariamente And God wants you to remind yourself every single day que tú estás justificado. that you are made Que tú righteous. continuamente sigas recibiendo That you can esa continuously limpia que receive Dios quiere regalarte y darte. the cleanse that God wants to give you. Que recibas este regalo, That you can receive that la gift. limpia de toda culpa. That being free or cleansed of all faults. Bueno, Mauri, pues dime entonces qué hago cuando vuelva a caer o a pecar. And so you might say, well, Pastor, then tell me, what do I do when I mess up again? No es fácil y tal vez se te haga un poco complicado, aunque no lo es, porque Dios ya nos ha justificado. It's not that difficult because God's already justified us. Y lo que yo te aconsejo y lo que la Biblia nos aconseja es que nos levantemos una vez más. But what I tell you and what the word says is that we get right back up again. Miremos al cielo y proclamemos y le digamos, Señor, That we look to the heavens and we say, God, gracias Padre, thank you, God. gracias Padre. Thank you. Recibo una vez más I receive once again este regalo this gift que limpia that cleans me, toda mi culpa. that takes away all faults. Y sigue adelante. And then just keep walking Así forward. es como tú reinarás en tu vida. That is how we will reign in this life. Así es como reinaremos en nuestra vida. That is how Por we medio will de reign in this life. Jesucristo. Through Jesus Christ. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many of you can give glory to God? Gloria a Dios. La Biblia nos dice And then the Bible tells us que somos justificados por medio de Jesucristo. that we're made righteous through Jesus Christ. Ahora una vez más yo le digo que lo estamos leyendo en la Biblia, no solamente se lo estoy diciendo yo. Now, this isn't something that I'm just telling you. It's something that Y we esto read ha in the pasado Bible. que a veces dicen, no, pues Amaury dijo, no, lo estamos leyendo en la Biblia juntos. So when you recall this, don't say, "Oh, Pastor Amaudi said this." Sí. No, we're reading it in the Bible, so it's something that God said. Y la Biblia dice que solo cuando recibes la abundancia de la gracia, And the Bible says that only when we receive that abundance of grace, que es para los que han fallado, that is for those of us who have failed. y déjeme decirle y recordarle que vamos a fallar una vez más, And again, I will remind you, we will fail. vamos a fallar. We will fail. Ahora,
Cuando esto sucede, Now, when this happens, es mejor que escuche el mensaje que estamos hablando esta mañana. it's better that we remind ourselves of the message that we're hearing El this enemigo morning. va a querer venir y va a querer poner cosas en nuestras mentes. Because the enemy's going to come and try to plant things in our minds. Y tú vas, y así eres tú de cristiano, así te subes, así cantas, así tocas, así vas, así te sientas y escuchas, así te comportas y mira cómo has fallado. Así es el enemigo. The things that the enemy says to us, like, look at you, you go to church and you say you're a Christian and you're serving God, but you fail and you sinned. And that's what the enemy tries to tell Y por eso us. es importante que usted conozca la verdad. Which is why it is so important that we know the truth. Porque la Biblia dice, recibe la gracia abundante, Because the word says, let's receive that abundant grace, recibe el regalo de la gracia. receive that gift of grace. Cuando nos hablamos del don de la gracia de Dios, So when we talk about that gift of God's grace, de la justicia de Dios, of God's righteousness, tal vez tú puedas decir, yo no la merezco. maybe you say, but I don't deserve that. Tal vez no la merezco. No, Maybe ¿por I qué don't Dios me deserve la that. quiere dar a Why mí? Soy is una God trying to give persona it to me? pecadora. A person who's a sinner. Una vez más, Again, ¿quién te está diciendo que tú la mereces? who said you deserve it? ¿Quién te está diciendo que tú la mereces? Who said you ¿Sí? deserve it? Es un regalo de Dios It is a gift que a from God. todos nos ha dado, a todo that has been cristiano given to que ha everybody. nacido de nuevo se nos ha dado. It's Es un regalo. it's been given to every person who's been born again. La sangre de Jesús. The blood of Jesus. Amén. Y dice, y nos sigue bendiciendo y nos sigue dando más cosas. And he continues to bless us and give us more. El apóstol Pablo The Apostle Paul, tenía muchas críticas he was criticized a lot. y por lo cual el apóstol Pablo fue perseguido. And because of that, he was persecuted. Fue perseguido por gentiles, por la gente judía, He por was- muchas personas fue perseguido. Persecuted by Gentiles, by many Jews, by many people. Él decía que creían que ellos que manteniendo la ley se iban a mantener justificados. Because they believed that by keeping the law or following the law, they would be made righteous. Pablo sufrió mucho de esto en hablarles y predicarles y decirles que, y dijo esto en el versículo 20, And Paul suffered a lot because of this. And he said this in verse 20. pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, Moreover, the law entered that the offense might abound. mas cuando el pecado abundó, But where sin abounded, escuche esta parte, sobreabundó mucho más la gracia de Dios. let's pay close attention to this. It says, grace did much more abound. Déjame darte esto en el griego, dice, donde el pecado aumenta, And I'm going to share how it says in the Greek version. It says, where sin increases, la gracia superabunda. grace is super abundant. En otras palabras, In other words, nunca tengamos miedo de nuestros pecados let's never fear our sin o de nuestra situación. or our situation. Nunca más. Never again. Porque aunque los drogadictos, aunque los pecadores, los fornicarios vengan a una iglesia, dice la Biblia que donde el pecado abunde, Because no matter who walks through the door, whether it's a drug addict or somebody who's actively living in sin, the word says that where sin abounds, que la gracia superabunda. grace did much more abound. Y creo que nosotros tenemos mucha más confianza en nuestro Dios, And I think that we have en el so poder much de more Dios, hope and confidence in God's power que en el poder del pecado. than in the power of sin. Amén. Amen. Mauri, pero tú no conoces todo. Claro, yo no conozco todo. And you might say, Pastor, no sé but todo. you don't know everything. No And you're right, I don't know tal vez everything. no sabes hombre, lo que yo he pasado, lo que yo he hecho, claro que yo no sé. And no maybe quiero you might saber. say, you don't know what I've been through and you don't know what I've done. And I say, yeah, you're right. I might not know. Maybe I don't want to know. No me importa. But it doesn't matter. Si hay pecado en tu vida, If there is sin in your life, dice la Biblia, the word says si hay pecado en tu vida, that if there is sin in your life, yo sé que también hay gracia I also know that there's grace que sobreabunda That- cualquier pecado. that is so much more abundant than any sin. ¿Por qué mejor no tienes más fe en eso? So why not have more faith in that? Amén. Que en los pecados, en las cosas que has cometido. ¿Por qué no tienes mejor más fe en la gracia que sobreabunda en ti? Why not have more faith in that grace that abounds so much more in you? Amén. A veces es al revés, ¿verdad?
Sometimes we do it backwards, right? Aunque somos ya veteranos en el evangelio, es al revés. We might be veterans in the gospel and we still think of it backwards. Pero ten más fe en eso, ten más fe, But have more faith in that, amén, que la gracia sobreabunda en ti. that his grace abounds so much more. La primera frase, The first phrase, la ley se introdujo para que el pecado abunde, Um, abundare. it says that the law entered that offense might abound. Ya les he hablado de esto y usted ya sabe sobre esto como ¿qué fue la razón? ¿Por qué fue la razón que Dios les entregó los 10 mandamientos al pueblo? And you might know that, sorry, you might know this already. And the question is, why did God give the people the 10 commandments? Ahora la ley se dio para justificarnos. Was the law given to justify us or to make us righteous? De acuerdo a este versículo, According to this passage, una vez más lo estamos leyendo, yo no lo estoy diciendo. again, we're reading it. It's not me saying it. Dice que la ley se introdujo It says that the law entered or was introduced para que el pecado abundare. so that offense or sin might abound. Aquí parece que Dios dio los 10 mandamientos para que el pecado abundare. It seems here that God gave the 10 commandments so that sin would abound. Pero dice que donde el pecado abunda, But then it says that where sin abounds, ¿te das cuenta, usted se da cuenta de todo esto? do you realize all of this, how it's all coming together? En el mismo contexto del que estamos hablando, That within the same del context por qué Dios dio los 10 mandamientos, of why did God give us the 10 commandments? para que el pecado abundare. So that sin could abound. Y usted dirá, no, pues amor, no sabes que Dios dio los 10 mandamientos para que los guardemos y los seguimos practicando. And ¿Todo eso? you might say, well, no, Pastor, actually, God gave us the 10 commandments so that we could follow them and do what's right. No hay ningún versículo que pueda soportar esto. But really, I don't see a verse or a scripture that supports this. Porque la Biblia dice que por la ley ninguna carne será justificada. Eso Because lo dice la Biblia. the Bible does tell us that there is not a single person that will be justified through the law. Porque la ley Because the law, está en él el conocimiento del pecado. within the law is the knowledge or the understanding of sin. Amado, ¿y eso quiere decir que Dios nos dio los mandamientos para que pequemos más? So are you saying, did God give us the commandments so that we would sin more? No. No. Lo dio para exponer He did it to expose los pecados del hombre. the sin of man. Amén. Y sigamos leyendo. So let's keep reading. Vayamos a Romanos 6, versículo 1. We're going to go to Romans 6, chapter 1. Dice, ¿qué pues diremos? 6 verse 1. And it says, what shall we say then? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Shall we continue in sin that grace may abound? Aquí les está explicando y les está diciendo. It is explaining here and saying. El versículo 2, en ninguna manera. And verse 2 says, God forbid. En ninguna manera. God forbid. Dios nos libre, Amaury. God save us from that. ¿Qué dice la siguiente frase? What does the next phrase say? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? How shall we that are dead to sin live any longer therein? Explíqueme eso. So explain this to me. Significa It means que mueres a los deseos de la carne, that we are dying to the desires of our flesh, de las acciones y de todo eso, of our actions and all of that. y realmente estás muerto a todas esas cosas. And really the question is, have you really died to all of that? Y realmente esto no es el punto, And that's not the point here. pero sí esto es el punto, les quiero decir. But this is somewhat of the point that I want to share with you. Las personas tienen miedo a la libertad que el evangelio ofrece. People often fear the freedom ¿Me está that the escuchando? gospel gives us. Las personas tienen miedo People fear a la libertad que el evangelio ofrece. the freedom that the gospel offers us. Cuando en verdad nosotros somos libres. When in reality, we are free. Somos libres. We are free. Y mire lo que hizo Jesús por esto. And look what Jesus did because of this. ¿Sí? Porque es importante reconocer y creer It's important that we recognize and believe que usted es bendecido y ha sido bendecido y seguirá siendo bendecido y la gracia ha sido derramado sobre usted
Y usted ha sido justificado that you, diariamente. that you are blessed, that you are abundantly blessed, and that grace has been poured over you, and you've been justified, you've been made righteous. Dios quiere bendecirte aún más. And God wants to bless you even more. Quiere darte más. He wants to give you more. Quítate de tu propio camino y deja que Dios obre en tu vida. So get out of your own way and let God do something in your life. Te he mostrado diferentes versículos donde Dios quiere darte más. I've shown you several scriptures that teach us that God wants to give us more. Donde Dios te ha dado más. Where He has given us Donde more. Dios quiere bendecirte más. Where God wants to bless you even more. Tal vez pensabas que te iba a hablar de finanzas o de carros o de casas así. Maybe you thought today I was going to share about finances or a new car or something. Pero la gracia que abunda sobre mi vida, But the grace that abounds in my life el ser justificado en mi and vida, being made righteous es más que todo lo que el mundo me pueda ofrecer. is so much more than anything that the world can Amén. offer us. Es más de lo que el mundo nos pueda It is ofrecer esta so mañana. much more than the world has to offer today. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? How many of you are grateful to God? Que Dios es tan bueno con nosotros. That God is so good to us. Amén. En esta mañana vamos a participar de la cena del Señor. And this morning, I want us to go ahead and participate in communion. Queremos terminar con esto. We want to end with this. Dios quiere bendecirnos aún más. God wants to bless us even more Por medio de este gran sacrificio, grandes cosas ocurrieron. through this great sacrifice, because through this great sacrifice, many things happened. Amén. Amen. De enemigos de Dios nos convertimos a hijos de Dios. We went from being enemies of God to being children of God. ¿Sí? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? How many of you are thankful to God for that? Dice la Biblia que hagamos esto en memoria The Bible tells De us Él. to do this in remembrance of Him. de todo el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. That all the sacrifice that He made for Cada vez us, que estés unánimes con tus hermanos that every time y you nos are here in recordemos del fellowship gran with your brothers sacrificio and que Él ha sisters, hecho, that we're reminded of that sacrifice that He made for lo hagamos en us, su nombre. and that we do this in His name. No solo recordar lo que Él hizo por nosotros, Not just remembering what He did for us, pero los beneficios que vinieron después de lo que Él hizo. but the benefits that came after He Y did acabamos this. de hablar de todo lo que Él hizo por nosotros. And we just went through all these things that He's done for us. Antes no éramos nada. We were nothing before. Antes éramos enemigos de Dios. We were enemies of God before Y this. pasamos a ser hijos de Dios. And we've come to become children of God. Antes no era nadie. Ahora I- tengo una identidad I en Él. was nobody before, but now I have an identity in Soy Jesus un hijo de Christ. Dios. I am a son of God. Vamos a orar, Padre, te doy gracias. Let's pray. God, we thank you. Gracias, Señor, te doy por esta mañana. I thank you for this morning. Primero que nada, Señor, por ser tan bueno con nosotros. First and foremost, because you are so good to us. Oh, gracias. Thank you. Porque tú hoy en este día me has enseñado Because you have taught me today que tú me amas más. that you love me more, Que tu gracia es sobre mí. that your grace in me, Que he sido justificado en ti. it has made me righteous in you. Gracias, Señor, porque tú ya no más estás en esa cruz. Thank you because you are no longer on that cross. Ya no estás en esa cruz. You are no Gracias longer por on that haber cross. resucitado. We thank you for your resurrection. Gracias, Señor, We thank you, Jesus. porque al morir yo nací. Because when you died, I was born again. Gracias porque siempre estás conmigo. Thank you because you are always with me. Y gracias por haber resucitado. And thank you for resurrecting. Y eso demuestra And that y enseña shows and que demonstrates mis pecados han sido that my perdonados. sins have been forgiven. Pasado, presente, futuro. Past, present, Que future. fuimos resucitados juntos contigo. That we resurrected alongside with you. Gracias por hacer todo esto por mí. Thank you for doing all these things Gracias, for me. Señor, porque ahora puedo disfrutar de tus bendiciones, de tu Thank- amor, Thank you because I can enjoy your blessings, your de todo love, lo que tú haces por mí. and everything that you do for me. Gracias por liberarnos. Thank you for freeing us. Gracias por darnos Thank lo you que no for merecemos. giving us what we did not deserve. Gracias, Señor. Thank you, En esta Jesus. mañana, Señor, participamos de tu cuerpo, Señor. This morning we partake in your body. Gracias por todo lo que hiciste para que yo estuviera aquí. We thank you for everything that you did so that I can be here today.
Gracias, Señor. Thank Puede you, Jesus. participar. Go ahead and take from the bread. También, Señor, te doy gracias por tu sangre, God, we also thank que you fue for derramada. your blood that was shed. que hoy en día, Señor, That nowadays, Lord, ha limpiado, has ha cleansed, saciado has refreshed mi vida. our lives. Señor, gracias una vez más por recordarnos God, we thank you one more time for reminding us que somos justificados en ti, that we are made righteous in you, que tu gracia abundante reina sobre nosotros. that your abundant grace reigns over us. Gracias, Señor. Puede Thank you, Lord. participar. Let's take from the cup. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios esta mañana? How many of you are grateful to the Lord this Levante una morning? oración esta Why don't mañana, you lift up dándole a las prayer this gracias, morning, giving him thanks. la honra, la gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho. All honor, all glory to God for Oh, Señor, everything te that damos he's gracias, done. Señor. Father God, we thank you so much. Padre, gracias, Thank you, porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. because you are the same Gracias por today, cuidarnos, yesterday, and gracias por always. darnos más. Thank you for giving us Gracias por more. bendecirnos más. Thank you for blessing us Gracias more. por tu gracia Thank you for your abundante, abundant por tu grace, justicia, for your Señor, righteousness, por hacernos hijos tuyos, and for Señor. making us your children. Padre, gracias porque el pecado no más abunda en mí. We thank you because sin Sino no que tu longer gracia, abounds tu in me, but gloria, your tu amor, grace, your Tu love, paz, tu gozo your peace, your son los que joy. reinan en nuestras Those are vidas. the things that reign in our lives. Señor, te damos las gracias esta God, we mañana thank you this morning por la palabra que acabamos de escuchar, for Señor, the word that we heard. que pueda resonar en nuestras mentes, en Let nuestros it resonate corazones, in our minds, que in pueda our hearts. permanecer, Señor, Let it remain there. que pueda reinar en nuestras vidas, And let that rule and reign in our que podamos lives. día a día recordarnos That we can remember daily de que tu gracia that your grace es más que abundante en nuestras is vidas, more than abundant in our lives. de que hemos sido justificados, That we have been made righteous. de que hemos sido limpios, That we have been de cleansed. que no más somos enemigos That tuyos, we are no longer your enemies. que ahora somos hijos tuyos. But we are your children. Padre, al momento de salir de estas puertas, Lord, in that moment that we walk out of these doors, Padre, que estés con nosotros, be with us. que nos cuides, nos protejas, nos guardes, That you look over us, that you take care of us, que seas tú el que nos lleve and that you take us, y que nosotros sigamos tu camino. and we continue to follow in your path. Señor, cualquier persona que está buscando, Lord, any person that is seeking, encuentre. Que May they cualquier find puerta you. que estén tocando se abra. whatever door they're knocking on, Que Lord, would cualquier you cadena open the que quieran door? romperse a Any rota. chain that needs to be broken, let it break, God. Y que cualquier ataque del enemigo que quiera venir sobre ellos, Señor, And- tú estés ahí para defender. Any attack from the enemy, Lord, you be our defender. Que la gracia de Dios esté con nosotros, que tu espíritu more en nosotros. May His Que nos grace be with us. May acompañe, His Señor, tu Spirit paz, be tu with gozo, us. tu amor And that your peace, a your cada love uno de be with nosotros, us. Señor. Each Te and damos every gracias one of una us. vez más, We Señor, thank por you one todos more los que time, estuvieron God, aquí for every single person in this y por room, todos los que se encuentran fuera, and Señor. for those who are Que tú traveling as bendigas well. sus vidas. That you bless their Gracias, lives. Señor, en el nombre de We Cristo thank you Jesús. so much in the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Que el Señor le and bendiga, amen. May the hermano. Lord bless you. Que tenga una excelente Have an semana, amazing week. que sea bendecido Be blessed y lleno de la gracia de Dios. and filled Que Dios with le God's bendiga. grace. Amén. God bless you.